Esta vez tenemos vía Skype a la maestra Ileana Álvarez, economista y catedrática de la universidad, quien nos hablará un poco sobre el tema de la economía del cuidado y de qué manera esta se ve aún más evidenciada durante esta época de la cuarentena. Bienvenida, Ileana, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a las amigas y los amigos que nos sintonizan. Para entrar en contexto, quizás no está de más explicar a la gente el concepto de economía del cuidado. ¿Qué podemos entender sobre? Bueno, para entender qué es la economía del cuidado, podemos hacer un ejercicio sencillo de qué entendemos por economía. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se nos cuestiona sobre qué es la economía, solemos asociar categorías como consumo, oferta, precios, ingresos, salarios, etcétera. Esta, digamos, es como la parte visible de la economía, aquello que además es visible porque tiene un componente monetario o media algún tipo de transacción. ¿Va? Entonces, si nos ponemos a pensar que para el funcionamiento adecuado de las dinámicas productivas, económicas y sociales de una sociedad y sociales, no solamente se necesita articular este ámbito, sino que también es necesario otro tipo de labor que no necesariamente es tan visible, como es la labor que se realiza dentro de los hogares. ¿Sí? Y entonces, ¿qué está Ujú. sucediendo dentro de los hogares que no tomamos tan en cuenta a la hora de hablar de la economía? Por ejemplo, se están realizando acciones que garantizan el bienestar de las personas. ¿Sí? Se están realizando labores de cuidado. ¿Sí? En muchas Ujú. ocasiones consideradas trabajo doméstico o lo que consideramos oficios domésticos, pero hay que saber distinguir entre son aquellas actividades puntuales de higiene, preparación de alimentos, garantía del vestuario, garantía del cuidado de niños y niñas, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad o con alguna enfermedad crónica dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque aquí tenemos actividades muy puntuales que posibilitan, digamos, el diario vivir y otras actividades más especializadas de cuidado que nos hablan de toda esta actividad dentro de los hogares que está posibilitando que la economía funcione. A este ámbito, más bien invisibilizado de la sociedad, es a lo que denominamos economía del cuidado y que también podemos ampliarlo y tomar en cuenta otros ámbitos, como puede ser aquellas labores de cuidado que se realizan fuera de los hogares y que tienen algún componente remunerado. La expresión más gráfica de este tipo de cuidados es el que realizan las empleadas del hogar. Y bueno, ahora mismo también es muy pertinente hablar de aquellas labores de cuidado en el ámbito remunerado, que podrían ser, por ejemplo, la labor que realizan los médicos, las médicas, las enfermeras en las líneas de atención, ¿verdad?, de los sistemas de salud de los países, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante mencionar a la hora de hablar de la economía del cuidado? Que así como el ámbito en el que se desarrolla esta economía mayoritariamente es el hogar, quienes realizan las labores de cuidado mayoritariamente son las mujeres. Y esto, pues sabemos, tiene un componente no solamente social, sino también histórico. Y esto, digamos, nos permite resumir ¿qué podemos entender por economía del cuidado y entonces qué es esa crisis de la que hablamos y que usted nos cuestiona. Perfecto. Entonces, ¿de qué manera se ha visto afectada aún más la mujer salvadoreña en este caso, en estos días de cuarentena en el cual además de llevar su vida laboral de alguna manera, tiene que llevar la vida familiar adentro de los hogares, ¿verdad? ¿De qué Sí, manera ha cambiado esto? aquí es bien importante mencionar que también cuando hablamos de economía es común escuchar que la economía puede presentar periodos de crisis, ¿sí? Entonces, la economía del cuidado no es la excepción. También podemos hablar de crisis de la economía del cuidado, ¿sí? Y aquí también es importante acotar que la crisis sanitaria mundial por COVID-19 no ha venido a generar una crisis en la economía del cuidado, sino ha venido a profundizar la crisis que ya se sufría, sobre todo en países de altas desigualdades sociales y de género, como es El Salvador, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por esta crisis de los cuidados, esta crisis de la economía del cuidado? ¿Sí? En El Salvador ya tenemos
realizando labores de cuidados mayoritariamente a mujeres. Ya tenemos también mujeres con hasta doble jornada de trabajo, que realizan labores en ámbitos remunerados, pero además tienen que seguir administrando y gestionando los cuidados dentro del hogar. ¿Sí? Esto, ¿por qué se dice que es una doble jornada para las mujeres? Porque si analizamos los datos de uso de tiempo de las encuestas del país, pues vemos que las mujeres pueden más que duplicar el tiempo de trabajo de cuidados dentro de los hogares. ¿Sí? Distribuido en cualquiera de las actividades que mencioné al inicio cuando definí qué era la economía del cuidado. ¿Sí? También tenemos, para el caso de nuestros países, mujeres que están cuidando en ámbitos de escasez de agua. También tenemos mujeres que están cuidando en economías que remuneran en menor medida a las mujeres que a los hombres. Entonces tenemos muchos hogares con jefaturas femeninas que sabemos que en términos de ingreso están en desventaja con respecto a jefaturas masculinas. También tenemos que los hogares más pobres en El Salvador, pues por consecuencia están destinando más tiempo al trabajo de cuidados que los hogares de mayores ingresos, ¿sí? Entonces digamos que, y además a esto le sumamos que El Salvador es un país que no regula, que no tiene una política nacional de cuidados, entonces la responsabilidad y la carga del trabajo de cuidados está siendo solucionada exclusivamente o prácticamente de manera exclusiva dentro de los hogares. ¿Sí? Entonces vemos cómo ya hay un panorama complejo para la economía del cuidado. Entonces, ¿qué pasa ante una crisis sanitaria como la que ha generado el COVID-19? Que en esta crisis sin precedentes, que además ha generado shocks a la economía que tampoco tenemos mucha certeza de cómo analizar, cómo ha sido el paro productivo mundial a diferente escala y en diferentes ritmos a cada país, pero que ha llevado o ha centrado la atención en los hogares. Las medidas de distanciamiento, las medidas de cuarentena han trasladado prácticamente actividades del hogar, actividades laborales, actividades educativas a los hogares. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace de manera inmediata es incrementar el tiempo de trabajo de cuidados que se necesita para poder sacar adelante la familia, para poder llevar a cabo, digamos, la vida cotidiana dentro de la cuarentena. Si nos ponemos a pensar que además El Salvador es un país donde la idiosincrasia o el aspecto cultural es más bien machista, también podemos intuir que a un incremento en el tiempo de trabajo de cuidado dentro de los hogares se suma lógicamente un incremento en la jornada de trabajo de las mujeres, que en muchos aspectos ya estaba duplicada antes, ¿sí? Y bueno, aquí también hay que agregarle otros elementos a la complejidad del cuidado dentro de la pandemia, porque vemos cómo se han visto directamente afectadas, por ejemplo, las redes de cuidado. Las redes de cuidado en un país que no presenta, por ejemplo, redes de cuidado infantil de acceso público o instituciones de cuidado de personas adultas mayores o de personas con discapacidad, ¿sí? Entonces vemos cómo estos cuidados normalmente son realizados por las mujeres dentro de los hogares y además en cualquier edad, ¿sí? Sabemos que tenemos hogares con niñas o adolescentes ejerciendo trabajo de cuidados de los menores de 12 años dentro del hogar. Pero también tenemos... A cualquier edad y también a cualquier estrato social también. Exactamente. Y aquí hay un elemento bien importante que sale a la luz con el COVID-19, y es que mucho del trabajo del cuidado que se realiza en los hogares salvadoreños es realizado por las mujeres adultas mayores, las abuelas, ¿sí? Y este virus, una de las características particulares que tiene es que vuelve a este grupo un grupo altamente vulnerable. ¿Sí? Incluso en aspectos de contagio y en aspectos del distanciamiento, se vuelve aún más importante proteger a este grupo. ¿Sí? Entonces vemos cómo se ve afectado directamente la red de cuidado como está estructurada en el país. Esto además recarga a las otras mujeres de la familia, ¿verdad? Porque se concentra la responsabilidad. También es bien importante mencionar, por ejemplo, que otra complicación de la crisis dentro de la crisis, es, por ejemplo, la necesidad de los hogares en la actualidad de contar con suministro de agua
permanente, ¿sí? Y vemos como la crisis del agua en el país ha venido a complicar aquellas labores de prevención y aquellas labores para poder contener el nivel de contagio del virus. Entonces, esto también afecta directamente a las mujeres que están ejerciendo trabajo de cuidado dentro de los hogares, porque sabemos la responsabilidad está concentrada en este ámbito actualmente. Y a esto pues también podemos sumar que aquellos hogares de menores ingresos que normalmente tienen jefatura femenina, pues también se han visto cortadas sus fuentes de ingreso, por ejemplo, en aquel que denominamos el sector informal. También podemos ver que se ha complicado considerablemente la situación, por ejemplo, de maestras, ¿verdad? Que ahora tienen en sus hogares también la responsabilidad de seguir ejerciendo la docencia. También tenemos la complicación de las mujeres que se desempeñan en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria. Aquí ya podemos hablar de médicas, enfermeras, que también han visto complicado la forma de seguir ejerciendo cuidado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de carga de cuidados, esto no debe tener una connotación negativa. Es algo que es un derecho, tanto de recibir cuidados como de proveerlos. Y el tema en el que debemos centrarnos es en qué tan ágil es proveer ese cuidado, o que no se complejice de la manera en que se ha complejizado con la crisis por COVID-19. Estaba leyendo unos artículos en los cuales algunas organizaciones no gubernamentales estaban como demandándole al gobierno, el actual gobierno Nayib Bukele, mayor acción en cuanto a este tema, porque no, al parecer no se ve ningún tipo de política encaminada a solucionar este problema. Sí, bueno, yo ahí supongo que se refiere concretamente a las peticiones que ha realizado la Coordinadora Social por la Economía del Cuidado en El Salvador, que justamente, bueno, estas peticiones, que aún son vigentes, también ya tienen un par de semanas en las que tampoco se ha visto acción sobre las peticiones, ¿sí? Y aquí es bien importante como citar algunas, quizás las más importantes. Por ejemplo, una de las primeras medidas que solicitó la coordinadora es que si las actividades, prácticamente la totalidad de actividades se iba a realizar dentro de los hogares, pues que el gobierno hiciera uso de su maquinaria más intensiva de comunicación para gestionar una campaña de corresponsabilidad en los cuidados dentro del hogar, porque existen los medios para, por ejemplo, usar la televisión nacional, las radios nacionales y comunitarias, para poder hablar acerca de la importancia de que hombres y mujeres dentro de casa asuman la responsabilidad de las labores domésticas y de cuidado, porque si no, una crisis de este tipo solo va a hacer colapsar la situación de las mujeres dentro de los hogares. Esa fue como una de las primeras medidas. Una segunda medida, y me parece que esta es una medida, una solicitud generalizada desde cualquier ámbito social o académico, y es que se provea, ¿verdad?, de aquel equipo, de aquel instrumental necesario para sobre todo las mujeres, en la primera línea de atención sanitaria, es decir, aquellas mujeres que trabajan y ejercen trabajo de cuidado en el sistema de salud. También se ha solicitado por parte de la coordinadora para el caso que se tome en cuenta la situación de las mujeres del campo. ¿Por qué? Porque sabemos que las dinámicas productivas, las dinámicas económicas de estos hogares con jefaturas femeninas en el área rural, pues se han visto directamente afectadas ante la situación de no poder ir y atender digamos, los ciclos productivos del campo de manera normal. Entonces, esto de alguna manera también va a afectar aquellas cadenas de suministro, ya sea para lo que se produce para el comercio, como lo que se produce para el autoconsumo y para todas las reservas que los hogares en el campo suelen tener, que eso sabemos es una necesidad que debe ser solventada para que se pueda seguir generando un cuidado integral de todos los niños y niñas y personas dependientes en los hogares rurales, ¿sí? Otra medida también bastante importante es que, y esta quizás tiene un componente más de mediano plazo, es que ante la necesidad que ha planteado la emergencia por COVID-19 de que se ponga atención en el fortalecimiento de los sistemas de salud de cualquier país, que se retome para el caso una estrategia tan importante como es la de los ecos familiares o los ecos especializados en el sistema de salud, que sabemos que actualmente están desfinanciados y que al ser un componente tan importante de la reforma de salud impulsada por gobiernos anteriores, pues permite
atender una emergencia de este tipo de manera territorial y tener acciones o maniobras más rápidas para poder acercarse a las comunidades, no solamente en términos de prevención de una enfermedad, sino también en términos de canalización de información, ya sea hacia el territorio como desde el territorio hacia la necesidad de tomar decisiones de políticas públicas. Entonces esto, aunque no parece tan relacionado con los cuidados, pero sabemos que al final del día, si garantizamos un sistema integral de salud, estamos cubriendo uno de los componentes que necesitaríamos en un país para contar con un sistema integral de cuidados, ¿sí? Y digamos, este tema está como bastante cohesionado en otra de las peticiones que realiza la coordinadora y que también es realizada desde instituciones académicas, como es la necesidad de contar en el país con una política nacional de cuidados, ¿sí? Y la importancia también de que entre el trabajo de la extinta Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia ya se cuenta con un documento base de este tipo de políticas, específicamente con un enfoque de corresponsabilidad social en los cuidados, que nos dice que los cuidados, de manera general, ¿verdad? No solamente deben ser gestionados dentro de los hogares, sino que dentro de los hogares por hombres y mujeres por igual. Y afuera de los hogares, además, debe contarse con la responsabilidad de, por ejemplo, el gobierno, el Estado, como le queramos llamar, y incluso el papel de las instituciones empleadoras en los temas de cuidado de las familias, que actualmente lo está haciendo toda la familia, ¿verdad? Pero sabemos que cuando hablamos de corresponsabilidad social es involucrar en las necesidades de cuidado a todos aquellos actores relevantes de la sociedad. Ok, muchas gracias, Ileana, por atendernos. Lastimosamente, tenemos poco tiempo. Este tema es muy extenso, en el cual pudiéramos seguir hablando más, pero le agradecemos la intervención, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos a la espera de que esta información haya sido útil. Y gracias, amigos, por estar acompañando, por habernos acompañado en la entrevista. Solo nos queda más hacer un llamado a toda la población, tanto hombres y mujeres que están involucradas en el mantenimiento de un hogar, en llevar adelante una casa, que no es solo el trabajo de una persona, sino que es un trabajo de todos y de todas, ¿verdad? Muchas gracias y hasta la próxima.